Panterapia Podcast. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Panterapia. Estamos aquí Gabriel, Selene, Sol, Mónica y Paulina, una servidora. Hoy tenemos pensada una dinámica distinta, dado que varias personas que nos escuchan nos han dejado preguntas en los comentarios de YouTube. Muchas gracias por comentarnos y por preguntarnos cositas. En Facebook creo que también ha habido algunas preguntas. Entonces lo que decidimos hacer hoy es contestar estas preguntas y pensamos que vamos a hacer una dinámica en la que vamos a leer la pregunta y después nos vamos a dar 1 minuto cada quien para responder esta pregunta. Entonces le voy a pasar el micrófono a Sol para que nos haga las preguntas. Ok, la primera pregunta que vamos a poner aquí que nos pidieron responder es: ¿cómo sé cuando tengo que ir a terapia? Bueno, yo creo que si ya te estás haciendo la pregunta de si tienes que ir a terapia, es porque quizá sí te ayudaría a ir a terapia. Creo que también esta pregunta viene de cómo ha cambiado nuestra perspectiva como sociedad acerca de quiénes van a terapia y quiénes no. Creo que también hay diferencias generacionales que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó que cuando era niña veía a mi mamá y a mi papá y para ellos era como, no, pues la terapia no, o sea, la terapia es solo para las personas que tienen como muchos problemas, entre comillas, o exacto, como esto que se dice como es para la gente que está loca o para quienes tienen algún trastorno o algo así. Y entonces, pues, yo nunca fui a terapia cuando era niña. Yo empecé a ir a terapia ya, pues, siendo joven, casi adulta, como a los 20 y tantos. Y yo me di cuenta de que tenía que ir a terapia porque necesitaba hablar sobre ciertas cosas con una persona profesional. ¿Ya se me acabó el tiempo? Sí. ¡Ay! Pensé que el 17 era lo que llevaba hablando. No, yo creo que no es, o sea, es difícil decir cuándo tengo que ir a terapia. Yo creo que siempre es útil ir a terapia porque me permite, pues, vivir la vida, creo que con más conciencia y pudiendo como hacer una reflexión y los cambios necesarios para estar mejor. Cuando tengo que, pues yo diría cuando nos sentimos muy mal, cuando siento que he intentado resolver de distintas maneras y no lo logro, cuando me siento, no sé, incluso hasta como sentir soledad, porque la terapia es un espacio de encuentro y de posibilidad de diálogo con alguien que me va a escuchar de una manera distinta, ¿no? Entonces eso, siento que es difícil responder cuándo tengo que, pero pues, o sea, yo diría, si no han vivido la experiencia, dense chance, porque finalmente, pues siempre aporta algo, ¿no? No me sonó el tiempo. Es muy cumplida. Pues justo iba a decir algo contrario a lo que dijo Moni. No, yo iba a decir, es que no, creo que no necesito sentirme mal para ir a terapia, ¿no? No es un lugar donde me van a arreglar de algo o este rollito de la sanación y esas cosas, ¿no? Más bien es, ¿para qué quiero ir a terapia? Esa es la pregunta que yo me haría, ¿no? Porque hay muchas cosas que puedo hacer en terapia de reflexión, de autoconocimiento, de mejorar algunas habilidades, de reconocerme desde lo corporal, las sensaciones, las emociones, en fin, puedo ir como profundizando en mí misma, ¿no? Y en mis relaciones. Entonces, yo diría, no tienes que sentirte enfermo para ir a terapia, solo, como dice Moni, pues ve, ¿no? Todo el mundo anda evadiendo la alarma. Sí. Yo diría que también puede ser por curiosidad. O sea, de qué se trata eso, qué hay ahí, qué puedo encontrar. Y yo creo que es un espacio en el que puedes llegar y
en donde descubres un montón de cosas que tal vez no te habías dado cuenta, o reafirmas otras, o transformas otras. Entonces que también la gente puede llegar por mera curiosidad de qué hay ahí. Y creo que también algo que es importante, que cuando estemos en la terapia, que la persona que esté frente a mí es alguien con quien yo me sienta en confianza, ¿no? Y, o sea, sé que eso se va dando con el tiempo, pues que no de primera instancia, pero puedes conectar fácil y darte cuenta cómo te sientes, y si es un espacio donde puedes abrir cosas que son importantes para ti, en donde te sientas contenta o contento, y o sea, de eso que puedes decir, que no te van a juzgar. Creo que para mí es lo más importante. Tiempo. Pues yo diría terapia para todos. Vayan a terapia. Vamos a tirar terapia por las calles. No, encontrar nuestros números comenten si desean terapia con alguna de nosotras. Pues creo que, o sea, siempre es útil, siempre pasa algo. Y creo que también es muy útil en el sentido de darle orden a nuestra propia vida. Hemos pasado experiencias, hemos construido nuestra forma de ser, nuestra vida desde nuestra historia, y también ir revisando tanto la historia pasada o más primaria nuestra como nuestra historia más reciente, como en el mismo momento en el que estamos en sesión frente a alguien que nos va a escuchar. Pues creo que eso ayuda mucho, y ayuda como a comprendernos y a conocernos. Entonces vayan a terapia para todo el mundo. Ahí está. Y tu tiempo Se acabó. Segundo petición de quienes nos hacen favor de escucharnos, nos piden que hablemos más del descanso. Pensando en voz alta, pues sin elaborar demasiado. O sea, pienso, pues hablábamos también en el capítulo del burnout, ¿no? Como la importancia de identificar a mí que me descansa, ¿no? Porque obviamente pues necesitamos dormir bien, comer bien, o sea, como eso nos permite descansar, pero además hay actividades que me descansan, ¿no? Podríamos pensar que estar haciendo jueguitos o bien en las redes, en el teléfono, es un espacio de descanso, y creo que no siempre, ¿no? O sea, que es como una ilusión, y puede que algunas personas, un poco la invitación es, habrá que averiguar a cada quien qué le descansa, ¿no? Escuchar podcast puede ser un buen espacio de descanso. Este específicamente, bueno, no sé si les va a descansar, pero espero que sí. Eso, como identificar cada quien qué le descansa, y cuidar el espacio para que eso suceda. A mí lo que me descansa es evitar hacer cosas que yo relacione con exigencias o con ser productiva, ¿no? Entonces, no, como creo que decía en el capítulo del burnout, no me descansa tirarme en la cama y ver la televisión. A veces sí lo hago, pero no es como mi forma única de descansar, y mucho menos la favorita. Y creo que otras actividades que sí me descansan es, por ejemplo, dibujar, platicar, estar con mi familia, hacer yoga, ir a escalar o salir a caminar, que yo sé que tradicionalmente eso no parece ser descanso, pero creo que es esto, como salirme del esquema de tengo que cumplir con ciertas exigencias o tengo que hacer algo que sea productivo. A mí ya me permite descansar, y además creo que es muy importante dormir bien, eso sí. Ok, descansar. O sea, lo que me pongo a pensar es, o sea, creo que también lo decía en el capítulo de Burnout. Primero hay que separarlo de como su contraparte, o sea, como nos cansamos para descansar y descansamos para cansarnos después. Como parecido a lo que dice Pau o sea, como alejar esta idea de la productividad, ¿no? O sea, creo que... Y además de descansar, yo también diría que tanto nos acercamos a los placeres. O sea, hay muchas formas de placer, pero precisamente el placer no es productivo para el sistema. Nos puede enriquecer mucho, y pues también es otra invitación, o sea, la invitación es cómo hemos recorrido o no recorremos o podemos recorrer el camino de los placeres, porque también hay como una instrucción de que no se deben de vivir, o que
hay que abstenerse de muchas cosas, pero como ir descubriendo cómo disfrutamos. Y yo creo que eso ayuda a descansar. Listo. Bueno, yo pensaba en parar cuando pienso en descansar, pienso como en parar, en hacer un alto en lo que estoy haciendo y que lo puedo hacer de muchas formas, pues, o sea, puedo parar y entonces puedo caminar y entonces eso me hace pensar, o puedo sentarme en el sillón, o puedo, no sé, platicar con Nicolás o lo que sea, ¿no? Pero siento que el descanso para mí implica, sí, hacer un alto y eso que decía Pau, como la exigencia fuera, y solo estarme mirando a mí de qué me está pasando a mí, de cómo estoy, de qué me está aburriendo, o qué me está cansando, o qué tengo que hacer, ¿no? Como todas estas voces que me están diciendo que tengo que cumplir con una serie de cosas y ganar dinero y trabajar y cuidar y limpiar y no sé qué, es como de, ay, no, mejor no voy a hacer caso nada de eso. Creo que para mí eso es descansar, parar. Ya dijeron todo, pero para mí el descanso lo entiendo como, otra vez, como los placeres, ¿no? Los placeres en plural, porque creo que es desde el placer de aprender, de jugar, de echar chisme, ¿no? De conectar espiritualmente, mover el cuerpo, el placer del sexo, y de crear, ¿no? Y también de resistir al sistema. También puede haber un camino de placer ahí. Entonces, o sea, para mí finalmente lo importante es que no hay una sola forma, ¿no? Hay muchas formas y que para cada uno pues es diferente, porque tenemos diferentes fuentes de placer. Siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar la comunicación en la pareja? Chan, 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 chan. Aquí tiene que ir música dramática. Nuestro productor quiere participar. No tengo. O sea, la voz que escucharon es de nuestro productor, Edgar, que dice que no tiene ni comunicación ni pareja. Por si hay candidatos, pues pueden ir a verlo al teatro. Entonces, pues bueno, aquí voy. El tiempo. Bueno, pues yo creo que primero en general habría que preguntarnos si sabemos comunicarnos. O sea, no solo en la pareja, sino si en la vida nos sabemos comunicar. Y además, si sabemos escuchar, que es como una parte bien importante. Si estamos en disposición o tenemos como la capacidad de escuchar, porque muchas veces, bueno, sí, en la pareja depositamos como muchas expectativas, muchas ideas, ¿no? Muchas cosas a interpretación por el vínculo cercano que tenemos. Muchas veces, no sé si aunque siempre pase, pero lo que pasa es que muchas veces oímos para argumentar. O sea, yo ya estoy comprometida con mi idea. Y pues solo escucho a la otra persona para responderle y reforzar mis argumentos. Entonces no estoy escuchando, ¿no? No estoy recibiendo la percepción del otro. Y termino mi tiempo. Bueno, pienso, a ver, yo no soy ninguna maestra en este tema, la verdad, no me comunico muy bien con mi pareja, pero doy terapia de pareja y ahí sí les ayudo a comunicarse. Les dio un tesoro que no puedo obtener. No, hago mis esfuerzos, pero a ver, pero es que siento que una clave importante tiene que ver con la escucha, ¿no? O sea, y como quitar la idea de la escucha como un cliché. O sea, la escucha profunda es abrir mis orejas al otro que tengo enfrente. No como decía Gabriel, para defenderme o para argumentar algo, sino solamente para entender lo que le está pasando a la otra persona. Entonces, creo que cuando logramos estar frente a frente, dos personas con las orejas abiertas, o sea, con una escucha profunda, es como la primera base de la comunicación, y ahí le agregaría como la aceptación de la diferencia del otro, ¿no? Es como, te escucho, sé que eres diferente y tu punto de vista es tan válido como el mío, ¿no? Eso me parece que es un trabajo que hacer. Sí, estoy
completamente de acuerdo con lo que decían Gabriel y Mónica, y además a esto yo quisiera agregar que también hay formas de hablar que tienen más posibilidades que ser escuchadas que otras. Creo que si decimos las cosas que queremos decir de forma asertiva, evitando los juicios hacia la otra persona, de forma clara, en un momento oportuno, entonces es más probable que podamos comunicarnos y que nos puedan escuchar. Otra cosa que también creo que las parejas podemos hacer mucho es como estas generalizaciones de es que siempre haces esto, o nunca me escuchas, o todo lo que pasa en nuestra relación es tal, y eso ya de entrada dificulta la comunicación porque nunca es verdad que siempre pasa algo. O sea, no puede ser que siempre las cosas sean las mismas, y cuando caemos en esas generalizaciones, como que apretamos el botón de la otra persona que le pone a defenderse, a decir, pues no, eso no es así. Entonces, esa yo diría que es un buen tip. O sea, yo también pensaba como el no juzgar, ¿no? O sea, como en esta posibilidad de ver a la persona tal como es y que tiene eso, que piensa distinto a mí, que tiene una historia, que tiene un contexto de vida y que eso a mí me puede ayudar. Sin embargo, que en la vida real, pues no lo logro tanto a veces, me encantaría, pero eso, y creo que cuando yo estoy enojada, creo que a mí no me ayuda como hablar en ese momento, ¿no? Y a veces puedo como cerrarme y entonces puedo llegar a estas generalizaciones de las que dice Pau, entonces creo que tal vez dar espacio a que las cabezas estén frías para poder llegar a para que se pueda pasar esto que dicen Mónica y todas ellas, y Pau y Gabriel, para que las orejas estén abiertas, que pueda entender, que pueda escuchar, que pueda no juzgar, que pueda ser mucho más amigable y mucho más respetuosa para poder llegar como a un lugar mucho mejor y avanzar y no estar dando vueltas. ¡Ay, Mónica! Yo creo que también es importante, o eso es lo que a mí me ha ayudado a descubrir cuál es mi manera en la que yo logro comunicarme. Porque no siempre es hablando, ¿no? O sea, directamente. Yo sí me doy cuenta que cuando tengo que sentarme a hablar, paso por mucha vergüenza, por mucho miedo, miedo al juicio, siento culpa, no sé, me pasan muchas cosas cuando la comunicación es así cara a cara y vamos a hablar. Y es más, termino por no decir nada, etcétera, ¿no? Entonces yo he descubierto que escribir a mí me ayuda, ¿no? Y que prefiero mandar una cartita y después dialogar a partir de ahí, ¿no? Entonces creo que también es importante primero descubrir cuáles son mis vías de comunicación que me hacen sentir más tranquila, más segura, más certera, ¿no? Y ya después buscar el encuentro. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo identifico la diferencia entre burnout y depresión cuando se me dificulta ir a trabajar. Es que siento que están muy pegados. De hecho, un síntoma del burnout es la depresión, nada más que el burnout es un cuadro más amplio, ¿no? O sea, no solo incluye la depresión, sino otros elementos como que se me olvidan las cosas, que me distraigo, que no. O sea, hay más, ¿no? Es como un cuadro más amplio, pero un elemento muy importante del burnout es la depresión. Entonces, tampoco es que sean completamente diferentes, ¿no? Pero si cuando te levantas para ir a trabajar sientes como mucha resistencia, sientes que no puedes, que la energía no te da, siento que no importa si es burnout o depresión, o sea, que hay que hacer algo con eso, ¿no? O sea, al final los nombres que ponemos a los síntomas son relativamente arbitrarios, ¿no? Es como un nombre que ponemos para entender lo que es, pero pues si me estoy sintiendo muy mal hay que hacer algo con eso. Y además que esto que habla Moni, o sea, sí creo que es importante esto que decía Mónica, ¿no? Como en el burnout hay depresión, pero no todas las depresiones tienen que ver con burnout. Hay que atender cualquiera de las dos. Y también creo que el burnout como tal, así clínicamente, digamos, pues lleva mucho tiempo de recuperación.
no es como que un día no quisiera trabajar y ya tengo burnout y al día siguiente sí voy a trabajar y todo bien, ¿no? El burnout implica un cansancio y una fatiga a tal grado que se requieren muchos días para recuperarse de eso. También creo que el burnout está como de moda, por decirlo de alguna manera, y entonces hablamos mucho de él, lo cual creo que está bien porque estamos identificando los malestares que nos genera la forma en la que trabajamos, pero no siempre es burnout. Pueden ser otros malestares. O sea, creo que lo primero es, o sea, si ya se está sintiendo algo, yo creo que vale la pena mucho acercarse a ayuda profesional, ¿no? Para empezar, o sea, como lo que podemos decir aquí es breve, pero yo creo que la diferencia tiene que ver con... El burnout es llevarte a tal nivel de estrés, ¿no? Que tu sistema termina colapsando, ¿no? O sea, tu cuerpo termina colapsando, tu energía, tu fuerza, todo, ¿no? Hay quienes terminan en el hospital, o sea, al tener una crisis de burnout, ¿no? Y la depresión, o sea, además de que está muy normalizada, porque más personas de las que queremos creer están deprimidas, creo que un síntoma muy, muy característico es el tema de la apatía, ¿no? Como de desinterés, como de pocas intenciones, como de precisamente el disfrute, de acercarse a lo que me hace sentir vive, ¿no? Y creo que esa podría ser como un punto de diferenciación. O sea, como aparte de todas estas diferencias como que están muy claras, yo me quedaría pensando como en esta desconexión que cuando ya hay como malestares, pues que hay que atenderlos, pues, ¿no? Que tal vez no tiene que ver con ponerle un nombre, sino saber qué está pasando. Pero la otra es que es un cansancio, que este es un cansancio que viene también, el burnout viene de algo ya muy, como muy viejo, no sé si muy viejo, con mucho tiempo, pues, ¿no? Y que viene de mucha exigencia también, de cumplir, de estar ahí, de no tener como espacios para poder parar o para poder hacer otras cosas que me den placer o donde yo esté contenta, sino es como exigencia todo el tiempo, y que eso nos revienta y nos presenta muchos de los síntomas que ya dijeron, que ya no vale la pena repetir. Entonces, como estar más bien atenta a estas exigencias, creo que yo me quedo con eso. Otra cosa es que el burnout tiene una característica, o sea, el burnout no es, en cualquier trabajo hay burnout. El burnout tiene una característica y es que es un trabajo que tiene que ver con acompañar a otras personas que están en situaciones difíciles, ¿no? Traumáticas, violentas, etcétera. Entonces, no es cualquier trabajo, es un trabajo que implica atender y acompañar a otras personas. Por eso los estudios empezaron en los hospitales, ¿no? Las enfermeras, los call centers, los terapeutas, etcétera. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Y entonces ahí habría una diferenciación. Si estoy en una oficina, pues más bien es depresión y más bien es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido también, pues, ni modo, pero también hay que reconocer que las formas de laborales suelen ser muy injustas y muy explotadoras y eso también causa depresión. Ok, hay una pregunta muy interesante que nos hicieron en el episodio de Injusticia Social, ¿no? En donde nos preguntan, ¿cómo separamos, ¿no? La gana de buscar la justicia social cuando atendemos a alguien que es quien está violentando o está cometiendo esa injusticia, pero que además puede ser que ni siquiera perciba que esa conducta es injusta? Yo no lo separo. Creo que cuando ha venido alguien a consulta y yo me doy cuenta de que está violentando o está siendo injusta esa persona, lo que toca es confrontar a esa persona e intentar, sí, como poner sobre la mesa eso que yo estoy sintiendo o eso que yo estoy percibiendo, qué significa, pues sí, o que esa persona está siendo violenta o que está siendo injusta de alguna manera. Lo cual no es fácil porque para mí también es importante
mantener un ambiente en la terapia en donde la otra persona se sienta escuchada y validada, en donde sienta que estoy siendo empática, pero no siempre puedo validar todo lo que la otra persona está haciendo. Entonces creo que sí, que toca confrontar y poner sobre la mesa eso, lo que yo estoy mirando como algo injusto. Es que justo pienso por qué pasa tan poco eso en el consultorio, ¿no? Me quedo pensando, sí, claro. Porque en realidad no, o sea, hay un montón de gente que comete injusticias o que es violenta, pero no nos topamos con eso todo el tiempo en el consultorio porque es difícil que alguien se autoperciba de esa manera y nos comparta. Es rarísimo que alguien llegue al consultorio diciendo soy violento, ¿no? Entonces eso como que me lleva a pensar pues justo también en la limitación de la terapia, porque al final trabajamos con la percepción que las personas tienen de sí mismas, ¿no? Que suele ser muchas veces más amable. Por eso creo que es muy interesante la terapia familiar o la terapia grupal o la terapia de pareja porque hay más miradas ahí involucradas, y si yo siento que soy muy buena persona y que me porto muy bien y que soy linda con todo mundo, pero voy con mi pareja o con mi hija a la terapia, probablemente ellos tendrán otra mirada de mí, pues, ¿no? Pues yo como Pau, creo que no lo separo, pero a ver, creo que hay varias cosas. Una cuestión es la ética, ¿no? Tengo que evaluar el riesgo de esa conducta, porque si yo creo que alguien va a ser afectado y está en riesgo por esa conducta, es importante nombrarlo en voz alta, y en ese sentido es la confrontación, ¿no? A veces hay que develar, ¿no? Esto que la persona cree que está bien, pero que en realidad tiene otras implicaciones. Entonces creo que éticamente, cuando hay un riesgo, sí hay que nombrarlo, ¿no? En donde puedo ser empática y compasiva, digamos, de forma positiva, de acompañar, es de dónde viene esa conducta. Puedo ser empática con el dolor, puedo ser empática con la historia de vida, con el sufrimiento. Eso sí lo puedo validar, pero lo demás no. Yo pensaría que una de las cosas sería como hablar de la responsabilidad, pues, o sea, como que pienso en confrontar. Me da como una cosa que siento que si yo confronto se van a ir, y entonces mi posibilidad de que esa persona pueda hacer un cambio o que pase algo distinto se pierde. Entonces creo que a mí lo que me ocurre es como ser un poco más paciente, y creo que con eso de lo que hemos estado hablando en muchos de los episodios, que tiene que ver con el contexto, qué le pasó a esa persona, qué ocurrió, por qué está actuando de eso, y entonces a partir de ahí como llevarlo a la responsabilidad de lo que él hace, o la persona que actúa de esa manera, pues tiene efectos en la vida de las otras, y entonces hablar de eso creo que es una manera también de confrontar, pero tal vez no tan directa. Creo que a mí eso es lo que me ayuda para que la persona no se vaya, entonces podamos ir avanzando. Y pues, tenga otra experiencia. Y tenga otra experiencia, como que creo que me quedo con eso. Yo creo que, o sea, no hay que separarlo, ¿no? Porque tenemos como una estructura de valores, ¿no? Y una mirada sobre lo que pensamos, ¿no? Pero creo que eso no necesariamente tiene que estar peleado con la empatía. Podemos no estar de acuerdo. O sea, puedo no estar de acuerdo contigo, puedo nombrar que no estoy de acuerdo contigo y desde ahí trabajar, ¿no? También creo que precisamente ahí es donde hay un tema que es necesario hacer. O sea, porque hay muchas formas de violencia y hay muchas personas que violentan, pero pues a veces como, sí puedo, o sea, también reconociendo los alcances propios, pero a veces puede ser como muy tentador trabajar con el otro lado, ¿no? Con quienes han vivido la violencia y con quienes la ejercen. Además de que difícilmente llegan, o así, generalmente llegan por alguien tercero o por un señalamiento externo, pero hay un trabajo importante que hacer para investigar, para entender, para prevenir, para tener información que nos puede servir a futuro también, o sea, qué es lo que construye una persona violenta, ¿no? Y cómo podemos entonces abordarlo. Esa es mi opinión. Nuestra última pregunta del día de hoy.
¿Cómo es posible que alguien que le pago para que me dé un acompañamiento psicoterapéutico se desespere con lo que yo traigo a terapia? Pues, o sea, en primera creo que es posible, o sea, porque somos personas, que era lo que decíamos un poco en algún momento, pero también creo que tiene que ver con la construcción de las relaciones económicas. O sea, como este tema de creer que estoy en un servicio y entonces en ese servicio se me tiene que dar la razón, tiene que ser paciente siempre conmigo, pero, o sea, esta desesperación también señala algo. O sea, si se desespera contigo alguien a quien le pagas para que te tenga paciencia, ¿qué dice de ti también? No te lo estás pagando para que tenga paciencia, pero pues eso ya dice algo, ¿no? O sea, como alguien para que te escuche y dices, ya no te aguanto, pues entonces es como, ¿eso qué dice de mí, no? Y y la otra es como entender que precisamente la terapia se mueve en otra dimensión. O sea, sí hay esta relación económica y sí hay estos intercambios, pero se mueve en otra dimensión y a veces te van a decir, va a pasar cosas que no te gustan, que no te son cómodas y así funciona. Entonces eso es por donde yo iniciaría. Habría que preguntarnos para qué vamos a terapia, ¿no? O sea, como qué estamos buscando en la terapia. Y yo creo que algo que para mí es muy importante en la forma en la que miro la terapia es el espacio que estoy ofreciéndole a esa persona tiene el objetivo de que le sea útil. Y yo creo que a veces el que alguien se desespere con nosotras nos puede ser muy útil porque nos ayuda a movernos, a darnos cuenta, como decía Gabriel, de que algo estoy haciendo yo o algo me está pasando en la vida, algo estoy comunicándole a la otra persona que es mi terapeuta que le está desesperando, y entonces pues eso también genera un efecto en mí, y ese efecto puede ser justo, ¿no? Como el pues preguntarme cosas, tal vez plantearme que tengo que hacer algunos cambios o algo así. No, nada más creo que si estoy en un proceso de terapia y mi terapeuta se desespera conmigo y me lo dice, para mí habla de un nivel de relación, o sea, un nivel de confianza importante en la relación. Entonces es buena señal, ¿no? Si mi terapeuta externa su desesperación hacia mí, pues es que vamos por buen camino, creo. Creo que yo también hablaba de la hablaría de la desesperación, de qué me está pasando, qué dice la desesperación en términos de la terapia, de la vida, y entonces poder ir construyendo como el camino de qué puertas me abre la desesperación, ¿no? Más que verlo como un obstáculo, más bien como incluirla, pues, o sea, inclusive que si la o el paciente ve algo, o el consultante ve algo, y que ve que se está desesperando, también le podría preguntar, que creo que eso habla también, Monkey, de lo que decías de la confianza, pero si le puede decir, veo que te desesperas, y que la otra persona puede decir, sí, me pasa esto, y entonces conversar sobre eso, creo que se puede llegar a lugares más bonitos, o no sé. Interesante. O interesantes, exacto. Sí, más o menos por la misma línea, sí creo que él o la terapeuta pueda decir en un espacio de confianza y de seguridad lo que está sintiendo, generalmente ayuda a que la persona misma reconozca lo que está sintiendo ella, ¿no? Si yo como terapeuta siento desesperación, es muy probable que mi cliente, mi paciente también esté sintiendo esa misma desesperación. Y es como darnos permiso de ponerle nombre a eso que estamos sintiendo, porque los pacientes se desesperan consigo mismos, ¿no? Entonces es como darnos ese permiso en coro, ¿no? Y es una forma de acompañar también, ¿no? Esto que yo siento te acompaña en este proceso, ¿no? Entonces incluso puede ser importante, dependiendo de la forma como lo planteamos, pero la persona puede sentir menos vergüenza, puede sentirse más cercano, ¿no? No sé. Muy bien, pues muchas gracias por sus preguntas, estuvieron muy interesantes, nos teníamos que limitar del tiempo, si no nos vamos de largo. Y creo que algunas las retomaremos en algún otro momento para poder ampliar cosas. Y pues bueno,
sigan dejando sus preguntas. Si estas participaciones les dejan más preguntas, déjenlas también en los comentarios. Y nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Ponlo en donde sea, pon la bocina, saca una bocina por la ventana y pon Panterapia para que te escuche toda tu cuadra. Y sí, para esta temporada faltan los últimos especiales de fin de año. Entonces ya tenemos como cosas muy lindas que estamos planeando. Entonces no se olviden de suscribir, de comentar, de ponerle a la campanita, de seguirnos en Facebook, en Instagram y de seguir preguntando, que nos da muchísimo gusto que comenten, nos da mucho gusto que nos escuchen. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Panterapia Podcast.